Rights are a privilege of the lucky few. Hay una pregunta que se hace ahora a todo el mundo. ¿Qué implica ese anuncio de Vladimir Putin de que va a movilizar parcialmente en términos militares a la ciudadanía rusa? Bueno, se lo vamos a preguntar en los próximos minutos a Antonio Alonso Marcos, que es profesor adjunto de la Universidad CEU San Pablo. Ya nos acompaña Antonio. Antonio, muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, la primera es muy sencilla. ¿Qué implica este anuncio para que todos lo entendamos un poco? Bueno, pues esta movilización, simplemente por el número de personas que han sido llamadas a filas, que son 300.000, pues ya indica que es algo bastante grave, ¿no? Es decir, es una reacción, pues yo no sé si sobreactuada o una sobrereacción, o como han calificado otros líderes europeos, pues como una acción a la desesperada, ¿no? Pero la cuestión es que todo esto la guerra empezó con 200.000 soldados en la frontera entre Rusia y Ucrania, y ahora ha llamado a filas a 300.000 reservistas. Es decir, que yo no sé lo que pasa por la mente de Putin, lógicamente, pero yo creo que esto es algo bastante grave. Y yo creo que quiere lanzar una señal o un mensaje, y espero que sea eso, quiero decir, espero que sea simplemente lanzar un mensaje a la comunidad internacional, al sistema internacional, de que efectivamente esto va en serio y que si no se atienden las demandas en las negociaciones, que supongo que estarán sucediéndose entre Rusia y Ucrania de manera secreta o muy, muy, muy discreta, pues se estará enviando la señal de que vamos en serio. Y si esto no se resuelve tal y como quiere Rusia, tal como quiere Putin, es decir, que todos esos territorios que han sido conquistados y que ahora mismo están bajo administración rusa, pues efectivamente queden bajo administración rusa, y depende del resultado de los referéndums, si al final se acaban celebrando, pues que queden no solo bajo administración rusa, sino que sean considerados territorio ruso. Lo que yo entiendo que Vladimir Putin quiere ahuyentar y evitar a toda costa es repetir un Afganistán. Recordemos que la caída de la Unión Soviética está en la mente de Putin como un recuerdo imborrable, odioso, temido, odiado, ¿verdad? Y entonces uno de los factores que contribuyó a la caída de la Unión Soviética fue precisamente esa enquistada guerra contra Afganistán, que es un país más pequeño, menos poderoso, ayudado por Estados Unidos, etc. Entonces, hay una serie de elementos que, digamos, podemos encontrar una serie de paralelos o de paralelismos con Afganistán y Ucrania, y entonces yo entiendo que Vladimir Putin quiere evitar a toda costa que Ucrania se convierta en una nueva Afganistán, y yo creo que quiere echar toda la carne en el asador. El hecho de que vuelva a repetir algo que todos tenemos en mente, o algo que cualquier analista internacional tiene bien presente, y es que si una potencia nuclear es atacada en su propio territorio, obviamente tiene derecho a utilizar las armas nucleares, lógicamente, ¿no? Entonces, lo ha puesto en primer plano precisamente para recordar esto, ¿no? Que si es atacada en su territorio, pues obviamente entraremos en una guerra nuclear, en el sentido de que responderá con armas nucleares. Eso es un escenario que nadie quiere, y obviamente aquí nos podemos enredar en la discusión acerca de si esos referéndum que se van a celebrar estos días son legales, son ilegítimos, son lo que queramos, pero la cuestión es que si se celebran, el resultado es positivo, hay una reunión en la Duma estatal en Moscú diciendo que se acepta el resultado favorable de esos referéndum y que se acepta la integración de esos territorios como parte del territorio ruso, da igual que Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, España, Bruselas diga que esos referéndum no vale. Da igual en el sentido, por supuesto que no da igual, pero da igual en el sentido de que para Putin, para Rusia, para muchos rusos, para muchos millones de rusos, pues les va a dar igual, y entonces van a actuar como si se tratara de territorio ruso. Recordemos el precedente de Crimea, que es muy peligroso en ese sentido, porque desde el año 2014 Crimea es considerado por Rusia como territorio ruso y por el resto de la Unión Europea, por el resto de Europa, como territorio de parte de la integridad territorial
de Ucrania. España ha mantenido una posición muy firme, muy clara en ese sentido, seguro que la seguirá manteniendo, pero este aspecto es muy interesante, porque nosotros lo podemos considerar de una manera, si Rusia lo considera territorio suyo, por supuesto que lo defenderá con uñas y dientes, como si fuera San Petersburgo o Kaliningrado. Bueno, desde luego que hay muchas derivadas interesantes en todo esto, pero al final son 300.000 personas que, para que lo entendamos un poco mejor, Antonio, serían ciudadanos que pasarían a formar parte, del ejército ruso e irían a la invasión de Ucrania, es decir, irían a territorio ucraniano. Pero por el momento esa es la idea, ¿verdad? No es ir más allá. O sea, ahora, por ejemplo, lo que hemos escuchado es que Alemania, que la Unión Europea dicen que ahora van a tener que responder a Putin, pero de momento es simplemente aumentar las personas que están yendo a luchar al frente, es decir, a Ucrania. De momento eso es todo, ¿no? Para que nos entendamos un poco. Bueno, la cuestión es que el anuncio se hace no para lanzarlo al aire, sino para lanzar un mensaje muy claro diciendo esto va en serio. Empezamos la guerra o la operación militar especial, como lo llaman ellos, con 200.000 soldados, ahora vamos a reclutar a 300.000. Es decir, que si se sigue bombardeando Zaporilla, si se sigue bombardeando Donetsk y Lugansk, con armamento de la OTAN y utilizando soldados mercenarios de países de la OTAN, etcétera, etcétera, esto va a cambiar la naturaleza del conflicto. Ya no es Rusia contra Ucrania, sino que esto va a ser distinto, ¿no? Y entonces ya será Rusia contra otros países, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que habrá gente sobre el terreno tratando de identificar quién está atacando territorio ruso, quién va a estar atacando territorio ruso, y no se trata solo de movilizar a 300.000 reservistas, sino que se trata de la portada, de la introducción de algo más gordo, más fuerte, porque cuando se llama, ¿para qué llamar a reservistas si el ejército ruso tiene más de 1 millón de soldados? Es decir, no todos los soldados rusos están en el frente ucraniano, ni mucho menos, sino que solo una pequeña parte, y además los distintos informes que se han ido conociendo hasta ahora hablan de que esos soldados, pues bueno, pues son gente tampoco muy experta o gente que no es muy profesional o gente que acababan de reclutar prácticamente hace un par de años o lo que sea, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente, que si se llama a 300.000 soldados, a 300.000 reservistas para que puedan estar dispuestos a ir a luchar allí, no se está hablando simplemente de, bueno, vamos a refrescar las tropas, sino que se estaría intentando dar un mensaje, ofrecer un mensaje, lanzar un mensaje por parte de Rusia de vamos muy en serio y que no se crea que esto va a acabar ganando Rusia, como los líderes europeos están diciendo, que esta guerra no la puede ganar Rusia, pues está muy equivocado. Ese es el mensaje que quiere lanzar, creo yo, Vladimir Putin, y por desgracia, y temo que no me equivoco, el mensaje es ese y es muy claro y va a poner toda la carne en el asador. No es simplemente, pues bueno, a ver cuánto dura la guerra, a ver cuánto resistimos, a ver si llegamos al invierno y entonces los europeos se dan cuenta de que esto le va a costar a ellos también algo. No se trata de faroles, no se trata de cantos al aire, sino que se trata de un mensaje claro, firme, contundente, de que Rusia no va a querer perder esa parte de Ucrania. Sé que tienes poquito tiempo, pero te quería hacer una última pregunta por todo lo que nos estás contando y es una pregunta muy sencilla. ¿Das fiabilidad, por tanto, a aquel conflicto que ahora mismo solo exclusivamente se está ejecutando en Ucrania vaya más allá de las fronteras ucranianas? Bueno, de hecho no soy yo quien le da credibilidad a eso. De hecho, si escuchamos las declaraciones de Borrell de un año a esta parte, quien le da credibilidad a eso es Borrell, ¿no? Es decir, es el ministro de Asuntos Exteriores, el vicepresidente de la Comisión Europea, quien da por buena la información de que Rusia quiere invadir Estonia, los Bálticos y Polonia. Y por eso reacciona de esa manera, porque si Bruselas o si los líderes europeos, me refiero ahora a los de la Unión Europea, entendieran que esto es simplemente una cuestión entre Ucrania y Rusia, pues habrían dicho, bueno, si queréis os enviamos algún diplomático para que os ayude a negociar o algo así. Pero no, las decisiones que han tomado los líderes de los países de la Unión Europea y la Unión Europea, por otra parte, o todos en conjunto, van orientados en la dirección
de que no se creen esa idea, sino de que lo que presuponen es que Vladimir Putin o le paramos enviando tropas, no de momento, pero sí armamento, o le paramos enviando armamento, enviando ayuda de todo tipo a Ucrania, o bien Putin seguirá, ¿no? Primero será Ucrania, pero luego será Hungría, o la República Checa, o Eslovaquia, o Polonia, o los Bálticos, o lo que sea. Es decir, que no es que sea yo quien le dé credibilidad a esa idea de que la guerra se va a parar en Ucrania, perdón, sino que más bien le doy credibilidad a lo que dicen los líderes europeos, porque al final esto va a ser como una profecía autocumplida. Nadie quiere una guerra mundial, pero al final es lo que vamos a tener, porque si todos seguimos insistiendo en la misma dirección, insultando a Putin, todos los líderes europeos, no, pero vamos, algunos sí, insultando a Putin todos los días, que si autócrata, que si dictador, no sé qué. Comparemos cómo tratan los líderes europeos a otros líderes de otros países del mundo que no son muy democráticos y les tratan con suma exquisitez y con hilo fino y tal. Y sin embargo a Vladimir Putin, pues por haber hecho esto, de la invasión de Ucrania, pues le tratan bastante mal. Pero ya digo, la retórica que están utilizando los líderes europeos no nos indica que vayamos a buscar negociaciones de paz, ni mucho menos, porque se presupone que hoy será Ucrania y mañana serán los bálticos u otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, ojalá me equivoque, insisto, ojalá me equivoque, pero yo creo que vamos encaminados hacia un conflicto mucho más grave y mucho más amplio geográficamente. Bueno, pues muy duras las palabras y los mensajes que nos trasladas, Antonio, eso que nos dices de que va a ser una profecía autocumplida y que al final podríamos acabar teniendo una guerra mundial. Desde luego que es muy duro de escuchar. Pero muchas gracias, Antonio, por ese análisis. Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, insistimos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, de todas formas, seguimos